muchísimas gracias a la organización, gracias a Juanma y a Rocío por darme la oportunidad de contarles aquí quizás lo menos grato de todas las ponencias que han tenido ustedes la ocasión de escuchar y de asistir en estos días, ¿no? Porque a mí me toca la parte que ya el profesor Villar advirtió desde el primer día que era lo menos atractivo, ¿no? Que es la parte del derecho, la parte de las acciones jurídicas en este caso, ¿no? Fíjense que Juan Manuel Palerm, cuando introdujo el curso, habló de una fecha en la que comenzaba el turismo en Canarias, y era la fecha de la inauguración del Hotel Marquesa en el Puerto de la Cruz. Bien, es la foto que está en el blanco ese. Es la foto que todavía no tenemos. Estamos con un hotel que fue el principio del turismo en Canarias, o que lo han tomado como la fecha en la que se inició el turismo en Canarias, y es un hotel que se ha renovado a través de la participación del consorcio y a través de un programa específico que se llama No Solo Camas y que tiene mucho que ver con lo que les acaba de contar Moisés Simancas, el profesor Moisés Simancas, con respecto a la visión que tenemos que tener del turismo como no solo la actividad de alojamiento, sino también la actividad restante, la actividad complementaria. Y en el caso de los hoteles, incluso dentro de los hoteles, también tenemos que pensar en que no solo son las camas, sino también son los espacios en los que el turista, el visitante que se aloja en ese hotel va viviendo, va conviviendo con las personas y con los propios espacios, ¿no? Saben que cada persona que se aloja en un hotel de media se sienta en el destino turístico, no solo en el hotel, en el destino turístico, en 29 sitios al día. Esos sitios tienen que estar limpios y no hay acción jurídica para que esa parte de la sostenibilidad, que sería la limpieza, podamos ejercer las competencias públicas, de forma que lo logremos. Cuando estamos hablando de invasión o recurso, que es la pregunta que nos han hecho en el enunciado, y estamos hablando de este bloque de estratos y estrategias, que se ha hablado de la construcción del modelo, del turismo, de las infraestructuras, del paisaje, de la arquitectura, y ahora de las acciones de sostenibilidad. Una de ellas, el Plan de Infraestructuras Turísticas de Canarias, o también lo será el Plan Estratégico del Turismo de Canarias, que está en elaboración, y también lo son ya las estrategias que los distintos cabildos han podido poner en marcha o tienen en redacción. Pero también tenemos que hablar de los requisitos de la sostenibilidad, ¿verdad? De las intervenciones turísticas, no solo de las intervenciones en relación a la implantación de un edificio, de un establecimiento hotelero o de alojamiento extrahotelero, sino también de cualquiera de las infraestructuras a las que se ha referido el profesor Simancas en su intervención anterior. Bien, pues esto lo tenemos estructurado quizás haciéndoles caso a los directores del curso en los estratos y en las estrategias. Pero antes quiero yo hablarles de algunas anotaciones y al final de alguna visión. Las anotaciones es que el paisaje, el turismo y la sostenibilidad son realmente complejos. Están cada uno de ellos conformado por diferentes estratos, por diferentes visiones, por diferentes anotaciones, por diferentes acciones jurídicas.
está relacionado con el territorio, con la isla, con el espacio, siempre el paisaje. Incluso dentro del hotel también, ¿eh? También hay un paisaje arquitectónico, hay un paisaje constructivo dentro del hotel. Sales fuera a la calle y tienes un paisaje urbano. Y, como decía el profesor Simancas, los turistas se mueven. En el Puerto de la Cruz, el 80% de los turistas que se alojan en el Puerto de la Cruz durante los 7 días o 7 días y medio que se quedan, hacen excursiones por la isla, el 80%. Por eso cuando van al mediodía no encuentran sino personas mayores, porque el resto está haciendo excursiones por la isla. Si van a los desayunos, verán de verdad que hemos logrado bajar en el Puerto de la Cruz la edad media de los turistas alojados. Pero ahora no se asusten. No se asusten con lo que viene a determinar las acciones jurídicas o el tipo de acciones jurídicas o los elementos que componen las acciones jurídicas para los requisitos de sostenibilidad del turismo y del paisaje en el territorio, en la isla y en el espacio. Porque son todos estos. Es decir, que tenemos que concebir, si estamos en un área, en un sector, en un ámbito, siempre con el paisaje. Si estamos con un desarrollo de la edificación, siempre con el paisaje. Si estamos con un uso, con un servicio o con un producto, siempre teniendo en cuenta el paisaje. El paisaje no solo como la visión de algo natural, sino, por supuesto, el paisaje antropizado y el paisaje cultural y el paisaje de la memoria. Porque el alojamiento y el equipamiento, la renovación, la innovación, la calidad, la movilidad, el empleo, la formación, la cultura, el patrimonio, la identidad, la gestión, la cooperación público-privada y pública-pública, la sociedad en sí misma que tiene que participar en estos procesos de determinación de las decisiones, pues todo eso, la administración pública y el sector privado se tienen que poner de acuerdo en las acciones jurídicas que van a poder conformar un marco legal, un marco en el que moverse, que son las reglas del juego, las definiciones de los límites que decía el primer día Juan Manuel Palermo y que el profesor Villar prefería llamarlo equilibrio, ¿no? Los límites entre hasta dónde puede llegar el turismo, y el profesor Villar hablaba más del equilibrio entre una actividad y el territorio en el que se desarrolla. Bien, pues todo esto, los estratos, las acciones jurídicas para los requerimientos de la sostenibilidad, tenemos que ver primero el marco, que les digo, que ya el profesor Villar nos explicó muy claramente que no son solo las normativas que nosotros vayamos a elaborar, sino también las europeas que vienen, las sentencias de los tribunales, los desarrollos reglamentarios, las interconexiones entre las diferentes administraciones sectoriales que van a tener un componente importantísimo, porque ninguna de las actividades turísticas está sola en sí misma, sino siempre está relacionada, tanto sea producto de alojamiento como producto de equipamiento complementario o de actividad complementaria, siempre estará relacionado con otro tipo de actividades o de sectores que tienen su propia normativa. Pero es que además del marco tenemos el alcance. Cuando digo alcance, quiero decir si estamos con los sectores del suelo urbanizable que nos quedan pendientes de desarrollar, que ya sabemos que no va a haber más, pero hay algunos que no están desarrollados, o bien están ordenados, o tienen que ordenarse, y que van a persistir, o bien estamos en el suelo urbano renovando un área, un ámbito, una unidad, o un solo establecimiento. Es decir, el alcance de esas acciones jurídicas
para la sostenibilidad. Después tenemos el régimen. Quiero decir, tengan en cuenta que hay competencias concurrentes, pero no solo eso, sino que hay competencias coincidentes. Es decir, léanse la Ley del Suelo del 2017 y verán que los planes insulares, es decir, las administraciones insulares, tienen la capacidad de intervención en las zonas turísticas, definiendo no solo ya la zonificación, sino también los usos. Y en suelo rústico, en mayor medida. Pero es que además las competencias, si se dan solapando un suelo que tiene una servidumbre de un dominio público de costa o de un dominio público hidráulico, tenemos un régimen distinto. Pero es que además de lo anterior, del alcance, se derivan diferentes regímenes del suelo. Es decir, no es lo mismo un suelo urbano no consolidado que un suelo urbano consolidado. Y tampoco voy a extenderme en esto, que para muchos de ustedes resultará obvio y para otros resultará un rollo. Pero es que además tenemos la gestión. Todo lo que ha comentado el profesor Simancas, hay una parte que las puso muy bien, que es el valor que se le da a las actuaciones que tienen proyectos y que están gestionadas y que, por lo tanto, son susceptibles de conseguir financiación. También es cierto que, en algunos casos, la financiación no es pública, ¿eh? La financiación es a través de la concesión administrativa del uso o del equipamiento que se vaya a instalar o que se vaya a implantar y del retorno que al empresario privado que obtenga esa concesión le pueda resultar beneficioso y el interés público que ese equipamiento puede suponer para la actividad turística y para la actividad en general de la población residente en esa isla o que vaya a visitar esa isla. Por lo tanto, la gestión es importante. Cuando se leen el texto introductorio del Congreso, hay una parte, al final, que habla de la falta de reflexión. Bien, no podemos decir que no hemos reflexionado, ya lo dijo el profesor Simancas, Moisés Simancas. Hemos avanzado muchísimo en los estudios y en el pensar sobre el turismo. Quizás lo que yo sí puedo decir es que nos falta una parte en la que tenemos que pararnos a pensar, que es en la gestión. La gestión, la nombró Juan Manuel Palermo en su introducción del curso, la gestión es fundamental. Si no hay gestión, no vamos a conseguir ninguno de los objetivos que estén en el plan de infraestructura, ni en el plan estratégico de turismo de Canarias, ni en los planes insulares o en las estrategias insulares que ya están planteadas, muchas de ellas, ¿no? Por lo tanto, estos estratos tenemos que tener en cuenta que con respecto a las acciones jurídicas, al menos con respecto a las acciones jurídicas, nacen ya de una acción. Es una carretera. Es una carretera que al hacerla generó la visión de unos estratos. Esa carretera, quizás en el caso nuestro, empezó tarde. Bien, no empezó con el Hotel Marquesa, empezó con la Ley del 95, ¿verdad? Bien, pero ya la tenemos desde el 95. Se han desarrollado todos los elementos de gestión, todos los elementos del marco legislativo y del desarrollo reglamentario y de la normativa y de los instrumentos que planteaba la Ley del 95. No. Cuando nosotros decimos, bueno, después llegó la moratoria, todo lo que ya se ha hablado en estos días, y llegamos al 2003 con las directrices, se han desarrollado todos los elementos que están contemplados en las directrices y no derogados en las directrices de ordenación
turística de Canarias en la parte no derogada. Existen instrumentos que no se han desarrollado. No quiero decir que, en fin, pero el Plan Estratégico de Canarias está planteado en las directrices del 2003 y el Plan de Infraestructura está en la Ley del 95. Bien, pero la parte de gestión la hemos tratado suficientemente, la hemos pensado suficientemente, pues quizás debemos acercarnos, ¿verdad?, a ella, y debemos ver cuáles son los estratos que tenemos que desarrollar, que tenemos que contemplar cuando estamos hablando de una intervención turística y sus requerimientos de sostenibilidad. Porque es cierto que a veces hemos sido capaces de ser sostenibles, de hacer sostenible la mirada al paisaje. Y de esto hay muchísimos ejemplos. No son producto del turismo, son producto del hambre. Es el hambre el que creó eso. Bien, después, no sé si esto también es el hambre, pero desde luego no es el turismo. Y a lo mejor habría que intervenir diciendo, oiga, bien, me parece perfecto. No he querido poner todos los campos de cubrición de los cultivos, ¿no? Solo esto, fíjense, esto es realmente asombroso, ¿no? Porque la visión que se puede tener si estos muros fueran de tuvieran otra sensibilidad, otra visión, otra sensibilidad con respecto al paisaje, sería a lo mejor un activo en vez de un impacto. Porque en los edificios ya sabemos que nunca serán iguales, todos serán distintos, dependiendo del autor del proyecto y dependiendo no solo de la normativa a aplicar, ¿verdad? Yo siempre me niego a entender que es la normativa la que condiciona, no, condiciona más la sensibilidad y la capacidad de respuesta a los problemas de una edificación por parte del arquitecto que la propia normativa. La normativa puede condicionarte, pero siempre tendremos la capacidad desde la administración pública de entender algunas cosas. Bien, el marco está ya lo contó Francisco Villar, no lo voy a repetir yo ahora. El marco es el que ustedes bien conocen. El alcance tiene que ver ahora mismo con los productos que queremos desarrollar en el territorio y las diferentes actividades que se desarrollan en ellos. No voy a extenderme en esta parte de los estratos porque son acciones jurídicas que tienen que ver con el planeamiento estratégico y el territorial, incluido el insular. Pero es que después tenemos, además del marco y del alcance, tenemos el régimen. Y esto sí que tenemos ya, empezamos a tener dificultades de comprensión, ¿no? Fíjense ustedes, por ejemplo, que los 6 primeros metros desde la ribera del mar, que es la servidumbre de tránsito de costa, son de competencia estatal. Y la servidumbre de protección es de competencia del Gobierno de Canarias, menos esos 6. Algún día tendrán que arreglarlo porque es difícil, a lo mejor, hacer una actuación como algunas de las que propone el Plan de Infraestructuras Turísticas de Canarias, donde se superpone la infraestructura en ambos ámbitos, se implanta en ambos ámbitos, en la servidumbre de tránsito y en el resto de la servidumbre de protección. Y, por lo tanto, tenemos aquí un conflicto competencial que habrá que resolver. Pero también tenemos la gestión que ahora mismo, ya con los reglamentos que salieron el día antes de iniciarse este congreso, se complica todavía más. La gestión público y privada es muy difícil de abordar
desde las acciones jurídicas. ¿Por qué? Pues porque hay un principio básico que es que el planteamiento de la iniciativa privada en los sectores turísticos y en las actuaciones turísticas, cuando la regulación y la tramitación viene de la actividad pública, de la administración pública. Bien, con esto tenemos que, bueno, hay una compacidad, ¿verdad? Pero también hay otro tipo de elementos que quizás no tenemos en cuenta al hablar de la invasión o los recursos, ¿no? Porque ¿qué mayor invasión hay que la dispersión de la edificación residencial en las medianías de las islas? ¿O esta edificación turística aislada? ¿O un bien de interés cultural que existía desde antes, y que ha sido rodeado por la residencia? ¿O esto, que mantengamos limpia la playa? Pues claro. Bien, pero no lo digas así, por favor. No lo digas así. A este lugar acuden turistas. Bueno, no es un destino turístico. Bien, es que la isla, y bien lo dijo el profesor Simancas, la isla es el destino turístico. Luego esto también hay que contemplarlo y no poner en primera línea un centro de transformación encima con un tejadito que no tiene ningún sentido, ¿verdad? Pero lo que nos interesa es saber que es difícil de verdad, igual que ocurre cuando observas esta calima, saber que hay islas que llega la calima y no les afecta y son las más cercanas. Luego, ¿podemos de verdad regular las acciones jurídicas de requerimientos de sostenibilidad de igual forma en todas las islas? Pues yo pienso que no. Yo pienso que no, que nos ocurre como con la calima. Y que tenemos que tener la mirada puesta con el cielo abierto, ¿bien? Y además que estas tres posiciones son imprescindibles. Si es para diseñar, planificar, ordenar, si es para renovar, modernizar o mejorar, o si es para reposicionar el destino turístico. En cada uno de estos aspectos hay que intervenir con requerimientos de sostenibilidad diferenciados o más específicos. Y siempre con el consenso, la cooperación, la colaboración y la coordinación, que son los 4 elementos fundamentales de cualquier actuación de las que estamos hablando. Lo que quiero enseñarles, aparte de que los PMM no pueden solo destinarse a los aspectos físicos, sino que tienen también que tener la promoción y la gestión, pero lo importante es que además de los productos turísticos y además de la calidad de los servicios, tenemos los incentivos públicos a los proyectos de renovación. Esto me lo voy a saltar porque tanto unos incentivos como otros han ido perdiendo forma en los desarrollos legislativos. Y lo que me importa es decirles que la eficiencia energética está ya plasmada en una directiva de este diciembre de forma mucho más clara, de forma mucho más contundente y que nos va a permitir una cosa, exigirle en los nuevos desarrollos turísticos que la eficiencia energética esté resuelta de forma que su incidencia sea 0 y que la gestión de los residuos sea 0 y que además la accesibilidad universal también sea inclusiva. Y estos son aspectos que propongo como estrategia junto con la renovación y la contención, que están ya claras, pues la calidad y el empleo. ¿Podemos exigirle temas de empleo en los PMM? Bueno, parece que no, pero nosotros lo vamos a seguir intentando, porque la mirada nunca es la misma. Nunca es la misma. Hay una mirada a un yacimiento arqueológico,
o a unos elementos construidos, pero también hay una mirada que no sabemos lo que le está diciendo, pero desde luego es al lado de una verja que no debería estar ahí. Y además también tenemos miradas evocadoras, miradas de ensueño, tenemos miradas que quizás miran a las raíces, pero también miran a las copas de ese elemento vegetal maravilloso, pero también tenemos miradas que se distraen o miradas que intentan reflejarse en ese momento, y también tenemos miradas que explican cosas desde la propia personalidad, desde la propia identidad del destino. Y eso es lo que más nos importa ahora en el Puerto de la Cruz. Esto. Y quiero terminar porque en estas calles caminaba un poeta, Arturo Macanti, que fue guía turístico durante muchos años y que escribió junto al fotógrafo y arquitecto Carlos Suárez un libro que se titula Libro del Sur. Arturo Macanti nació en Gran Canaria, vivió en La Laguna, es hijo predilecto de Las Palmas, hijo adoptivo de La Laguna, pero además nos permite terminar con este texto que al mismo tiempo es una reflexión, junto a la foto de Carlos Suárez. El horizonte será siempre el último peldaño para conocer la dimensión del mundo desde la realidad de la isla. La escalinata invita o incita a llegar a él para ver qué ocurre más allá. El mar queda debajo del pie y toca la mano el cielo que ya es tangible. A la espalda, la tierra, sus pedregales, su rostro ajado por la torpeza y la codicia humana, que tal vez, en un sorprendente gesto, construyeron estos peldaños desde donde atisbar un paraíso que nunca llegó a ser. Escalera para alcanzar lo invisible, la vastedad de todo. Muchas gracias.